Capítulo 1. Me comprometo a pasar del ser al hacer. Fue uno de los mejores días de mi vida. Tenía apenas 21 años y estaba profundamente enamorado. El día 6 de mayo de 1977, le pedí a mi novia, Nelly Jo, que se casara conmigo. Le pedí que fuera mi esposa y ella me dio un magnífico regalo de gracia. Me dijo que sí. Nos casamos el 17 de diciembre de ese mismo año. Y después de casi 4 décadas, todavía recuerdo ese día de mayo con asombro. A veces, me deja atónito su respuesta. Me dijo que sí. Verás, a veces, no soy un buen esposo. Dejo que mi mal carácter me supere. Puedo estar tan ocupado que descuido lo más importante, mi familia y mi esposa. A pesar de todo, Nelly Jo ha permanecido a mi lado. Me ha amado y perdonado. En una ocasión, con temor y temblor, le pregunté por qué permaneció tan fiel y amorosa aunque yo, a veces, he sido un mal esposo. Su respuesta fue increíblemente simple, pero igual de reveladora. Me dijo, Thomas, ella es la única persona que me llama Thomas y eso me gusta. Cuando dije acepto y en las buenas y en las malas, lo dije en serio. Sabía que no todo sería color de rosa. Sabía que tendríamos nuestras luchas. Pero me comprometí contigo. Tomé una decisión. Esa ha sido mi actitud desde el primer día de nuestro matrimonio. Un momento. ¿Prestaste atención a la última frase? Esa ha sido mi actitud desde el primer día de nuestro matrimonio. Nelly Jo tomó una decisión. Decidió cuál sería su actitud. Nuestra actitud respecto a la iglesia. Este libro se trata de lo que deberíamos hacer en nuestra iglesia. Pero antes de avanzar y hablar de hacer, tenemos que abordar el tema de nuestra actitud. Si no empezamos con la actitud correcta, nos atenemos a pautas legalistas. Terminamos frustrados y agotados. Pero si tenemos la actitud correcta, el hacer se vuelve natural. Se transforma en algo que produce gozo. En otras palabras, si tienes una actitud correcta y adecuada de lo que enseña la Biblia, podrás ser feliz como miembro de la iglesia. Una actitud correcta significa reconocer que ninguna iglesia es perfecta. Es saber que algunos miembros de la congregación nos resultarán irritantes y comprender que ningún pastor ni miembro del personal de la iglesia es perfecto. Pero, igualmente, servimos y hacemos, y no por una idea legalista de obligación, sino porque desbordamos de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo. Entonces, ¿qué es exactamente una actitud correcta? Veamos 4 ejemplos bíblicos. 1. La actitud correcta. Soy un miembro unificador de la iglesia. La salud de cualquier grupo depende de su unidad. Esto es cierto en el caso de los equipos deportivos, para los negocios, es cierto para las familias, y también se aplica a las iglesias. Pero hay que tener en cuenta algo importante sobre la unidad: solo funciona cuando los individuos han tomado una decisión. Cada persona del grupo tiene que decidir poner el bien del grupo por delante de sus propias necesidades. Solo funciona si las personas tienen la actitud correcta. Pablo enfatizó la unidad claramente cuando escribió a distintas iglesias. Lee lo que le dijo a la iglesia de Efeso: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1, 3. Seamos claros. La Biblia nos manda tener una actitud de unidad en la iglesia, pero mira lo que se necesita para lograrlo: humildad, mansedumbre, paciencia y soportarnos unos a otros en amor. ¿Alguna vez fuiste a una reunión administrativa de la iglesia donde no se cumplían alguno o varios de estos requisitos? ¿Alguna vez fuiste a una reunión donde no se cumplía ninguno? ¿Has asistido a una reunión administrativa de la iglesia donde se mostrara una verdadera humildad? A. La unidad requiere humildad. Esto significa ver a los demás como mejores que nosotros. B. La unidad requiere mansedumbre. Esto implica controlar nuestro temperamento y ser amables con los otros miembros de la iglesia, sin importar si nos caen bien o no. C. La unidad requiere paciencia. Esto significa ser tolerantes, incluso cuando la conducta y la actitud de los demás nos frustren o nos desconcierten. D. La unidad también requiere que nos soportemos unos a otros en amor. Para esto, es necesario aceptar a los demás en forma incondicional. No significa que vayamos a aprobar conductas pecaminosas. Pero sí quiere decir que debemos demostrar mucha gracia. Bueno, lo admito. Acabo de leer lo que escribí. Miré los requisitos de la unidad y pensé, de ninguna manera. No puedo ser humilde,
manso, paciente y tolerante con algunas de las personas que conozco. Y después, lo recuerdo. Recuerdo cuánto me ama Cristo. Me acuerdo de cómo murió por mí, aunque no lo merecía. Eso es la gracia. Un favor absolutamente inmerecido. Con la fortaleza de Cristo, puedo tener una actitud de unidad. Ciertamente, debo tener una actitud de unidad. 2. La actitud correcta. Soy un miembro que se sacrifica por la iglesia. Si tenemos alguna duda respecto a esta actitud, veamos las palabras de Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vuelve a leer estas palabras lentamente. Debemos tener la actitud de Cristo, la actitud sacrificada que lo llevó a morir en una cruz. Quisiera haberle hecho muchas preguntas a mi papá antes de su muerte. Desearía haberle insistido en que me contara más sobre su vida. Ahora, quiero saber más sobre cómo se sacrificó por sus hermanos cuando su madre falleció y él solo tenía 10 años. Su padre, un alcohólico, se dedicó a la bebida hasta que murió. Ahora, quiero escuchar más sobre cómo se sacrificó por su país. Fue artillero de torreta en un avión B-12 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue herido y lo condecoraron con un corazón púrpura. También recibió otras medallas de valor. Ahora, quiero escuchar más sobre cómo se sacrificó por su hogar, un pequeño pueblo en el sur de Alabama. Quiero saber más sobre sus años como alcalde, cuando guió a su pueblo en medio de las turbulentas décadas de 1960 y 1970, cuando las tensiones raciales estaban en pleno auge. Pero papá murió cuando yo tenía 28 años. No le hice todas las preguntas que quería hacer. No llegué a escucharlo relatar todas sus historias de valor y sacrificio. Como verás, cuando nos sacrificamos, nos parecemos más a Cristo. Aprendemos que la mayor alegría viene de poner a los demás por delante de nosotros mismos. Por cierto, Pablo les escribió estas palabras a miembros de la iglesia de Filipos. Lo escribió en el claro contexto de la actitud de los miembros de la congregación. Ellos debían tener una actitud de sacrificio. Fue un mandato claro y poderoso para los miembros de la iglesia hace 2000 años. Y lo sigue siendo para nosotros hoy. 3. La actitud correcta. Soy un miembro que ora. Su nombre es Liliana. Cuando empecé a pastorear una iglesia en St. Petersburg, en Florida, inmediatamente noté su actitud. Era evidente. Me informó que estaría orando por mí y por mi ministerio todos los días. Y lo dijo en serio. No me cabe duda de que Liliana oró por mí. Estoy seguro de que sus oraciones fueron una de las razones por las que mi ministerio en St. Petersburg fue tan bendecido. El apóstol Pablo conocía el poder que tiene la oración en la iglesia. Escribió estas poderosas palabras a la iglesia en Colosas. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Pablo tenía una actitud de oración y quería que todos los miembros de la iglesia la tuvieran también. Déjame recordarte esta actitud de oración en el contexto de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 7, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Esta frase es uno de los requisitos para un pastor. Debe tener una buena reputación entre los que no pertenecen a la iglesia, es decir, los no creyentes. Luego, el versículo se refiere a la trampa del diablo. La palabra trampa no aparece muchas veces en la Biblia. Las trampas nunca se colocan sin querer. Son una amenaza estratégica y poderosa de Satanás para derribar a pastores y a líderes de la iglesia. Se trata de una amenaza real, una amenaza potente. Entonces, ¿cómo respondemos? La Biblia deja en claro que peleamos en esta batalla espiritual con nuestra fortaleza espiritual, la oración. Inmediatamente después, Pablo le indica a la iglesia que se coloque toda la armadura de Dios para pelear en la guerra espiritual y cierra con una exhortación a orar. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versículo 18. En la iglesia, puedes tener toda clase de actitud.
Una de ellas es la actitud de oración. 4. La actitud correcta. Soy un miembro gozoso de la iglesia. ¿Alguna vez notaste que las personas agradecidas son personas gozosas? Pablo le mandó a la iglesia en Filipos que se regocijara y relacionó el espíritu de gozo con una actitud de acción de gracias. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 7. Pablo nos habla con claridad: si queremos tener gozo en nuestras vidas, tenemos que ser amables y bondadosos. Debemos orar en lugar de preocuparnos. Y, cuando oramos, tenemos que hacerlo con un espíritu de acción de gracias. ¿Alguna vez viste a un MIQ? Es mi acrónimo para miembro de iglesia quejoso. Son los miembros más propensos a hacer reclamos en las reuniones administrativas de la iglesia. Son los incesantes críticos del pastor y su personal. Son los miembros que creen que la iglesia es una organización donde pueden pagar su cuota y obtener los beneficios y privilegios. Y, cuando no lo logran, se ponen quejosos y divisivos. Comparémoslos con el MIG, miembro de iglesia gozoso. Un miembro gozoso da gracias por lo que tiene. Se muestra agradecido por la libertad y la oportunidad de adorar con los demás creyentes. Es una fuente constante de aliento para los pastores, el personal de la iglesia y los otros miembros de la congregación. El MIG está siempre agradecido. El MIQ siempre tiene una razón para quejarse y sentirse frustrado. El MIG busca oportunidades para alentar y dar. El MIQ siempre encuentra los defectos en todo. Por eso, uno es gozoso y el otro es quejoso. Todo es cuestión de actitud. Cuando recibimos el regalo de la salvación, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Lee cómo describe la Biblia este regalo: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 versículos del 27 al 28. ¿Entendiste eso? Cuando recibiste el regalo gratuito de la salvación, también recibiste el don de la membresía en el cuerpo de Cristo. La membresía en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un regalo de Dios, y cuando recibimos un regalo, tenemos que estar alegres y agradecidos. Todo es cuestión de actitud. Es hora de pasar del ser al hacer. Tu actitud determina lo que eres. Soy una persona gozosa. Soy una persona enojada. Soy agradecido. Soy celoso. ¿Entiendes a qué me refiero? Nuestras actitudes son el cimiento de nuestras acciones. Si soy una persona gozosa, no me costará alentar a los demás. Si vivo enojado, mi tendencia será criticar a otros. Déjame volver a la historia inicial de este capítulo y permíteme hablar de mi matrimonio con Nell y yo desde mi perspectiva. Imaginemos que tengo todas las actitudes saludables. La amo incondicionalmente. Me concentro en sus puntos fuertes en lugar de sus flaquezas. Doy gracias por ella, por el regalo de Dios que es para mí. Y ahí queda todo. Nunca la sirvo. Nunca la invito a un paseo. Jamás le digo palabras de aliento. Casi nunca paso tiempo con ella. Entonces, ¿qué podría pensar Nell, hijo de mis buenas actitudes? Tendría razón si pensara que son fingidas e hipócritas. Comenzaría a dudar de mi compromiso. Se preguntaría si estoy verdaderamente comprometido con nuestro matrimonio. Quizás, muchos de ustedes, como miembros de una iglesia, tienen una buena actitud. Tal vez no sean de los que se lamentan, se quejan, regañan y hacen pucheros. Quizás, tu corazón sí esté en el lugar correcto. Entonces, responde una pregunta sencilla: ¿tus acciones reflejan tu actitud? En caso de que te preguntes a dónde quiero llegar, permíteme ofrecerte un ejemplo. Hace varios años, considerábamos que los miembros más activos de la iglesia eran los que asistían a la congregación unas 3 veces por semana. Algunos participaban de un estudio bíblico o asistían a una reunión de adoración los domingos por la mañana. Otros regresaban para algún evento el domingo por la noche o una actividad el miércoles. ¿Sabes cuánto ha cambiado esta perspectiva en unos pocos años? Hoy, muchos expertos definen como miembro activo de una iglesia a alguien que asiste a eventos o reuniones de la congregación al menos 3 veces al mes. ¿Escuchaste eso?
Ahora, un miembro activo de la iglesia no es más el que asiste 3 veces a la semana, sino el que asiste 3 veces al mes. Me imagino algunas objeciones que podrían surgir. No transformemos esta cuestión en una obligación legalista. No necesitamos una lista de actividades para estar cerca de Dios. Lo comprendo. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Tu cónyuge pensaría que sigues consagrado a él si decidieras reducir tu tiempo con él en un 75%? Eso es lo que está sucediendo incluso con algunos de nuestros miembros más comprometidos de la iglesia. Ya es hora. Es momento de tomar una decisión. Necesitamos una revolución de la membresía en la iglesia. No porque tengamos una obligación legalista. No porque equiparemos las actividades con el compromiso. Sino porque una buena actitud hacia tu iglesia, la esposa de Cristo, te llevará a actuar por su bienestar. ¿Te unirás a mí en esta revolución? ¿Considerarás en oración esforzarte al máximo para comprometerte con Cristo a través de su iglesia? Serás parte de un movimiento que cambie el mundo a medida que el cuerpo de Cristo se una con el vigor de un esfuerzo y un celo renovados. Ya es hora. Cristo llama a todos los miembros de la iglesia a negarse a sí mismos y a servir a otros en amor a Él. Al hacerlo, la iglesia se transforma en nuestra prioridad y nuestro centro, como lo era en el Nuevo Testamento. Escucha atentamente este llamado de Dios. Escucha cómo puedes discernir tu compromiso con su iglesia. Y cuando empieces a comprender los planes de acción que Él ha preparado para ti, responde con 2 palabras sencillas: me comprometo. Al finalizar este capítulo, reflexiones sobre estos puntos. 1. Explica cómo Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 3 se aplica al contexto de nuestra relación con los demás miembros de la iglesia. 2. ¿Por qué te parece que, en la actualidad, los miembros de la iglesia están menos comprometidos con sus congregaciones que hace algunos años? 3. Vuelve a leer Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. ¿Qué relación hay entre este pasaje y nuestro compromiso actual con nuestra iglesia? 4. ¿Te parece que tu compromiso con la iglesia es mayor o menor hoy en comparación con 5 años atrás? ¿Por qué? Te esperamos en el estudio, este martes a las 8 de la noche.